Comenzamos. Bien, tenemos para hoy la continuación del tema que comenzamos a ver el lunes, pero con otro enfoque. El lunes vimos las virtudes de la Virgen María y vimos cómo cada una de esas 11 virtudes que expliqué de manera muy detallada, es factible que podamos, hombres, mujeres, niños, ancianos y todos los seres humanos de buena voluntad, es posible que las alcancemos, incluso en grado heroico, que sería la santidad, vocación a la cual, en cierta forma, todos estamos llamados. Ahora vamos a ver ya no lo que nos toca hacer, que es lo que vimos el lunes. Nos toca imitar a la Virgen María en su humildad, en su obediencia, en su pureza y en todas las virtudes que explicamos con gran amplitud, detalle y profundidad. Ahora nos toca lo que debemos creer. La palabra debemos suena fuerte, y lo es. Y lo que pasa es que ahora vamos a ver los dogmas obligatorios para todo católico de creer respecto de la Virgen. Y no solo los dogmas, sino que si nos alcanza el tiempo, también vamos a ver algunas otras cuestiones que entran dentro del terreno de la fe católica. Para empezar, porque es probable que alguno de ustedes no lo tenga del todo claro, es muy importante definir el concepto de dogma. ¿Qué es un dogma? En términos generales, es una verdad que supera la inteligencia humana, que no es comprensible para los alcances de la inteligencia humana, pero ojo, no la aniquila, no la destruye, no la humilla, no la desprecia, solamente la rebasa. Cuando hay algo en ciencia que no es un dogma y tiene debemos creer en eso de manera obligatoria, pues se puede hablar de un teorema, de un apotegma, de una tesis, de una hipótesis, que nos van a ofrecer distintos grados de credibilidad, o certezas incluso. Como por ejemplo la certeza de que la Tierra es redonda, a pesar de que los esquizofrénicos terraplanistas siguen dando lata y se siguen reuniendo en la ciudad de Londres, en sus aquelarres, porque no los puedo llamar de otra manera, para seguir infundiendo en la gente tonta o inculta o esquizoide la idea de que la Tierra es plana. Regresándonos al dogma, vamos a verlo desde el enfoque católico. ¿Qué es el dogma católico? El dogma católico es un enunciado, sujeto, verbo y complemento, o una definición sustantiva que debemos creer forzosamente para no ser excomulgados. Cuando un católico sedicente dice yo no creo en eso y es un dogma, automáticamente queda excomulgado ipso facto, late sententia. Esto quiere decir que sin necesidad de una ceremonia eclesiástica pomposa y prosopopéyica que declara la iglesia hereje a fulano, se tenga que dar para que estés excomulgado. No, basta con tu negativa formal para que automáticamente quedes fuera del cuerpo místico de Cristo en términos de pertenencia a la fe católica. Así que más nos vale entender, creer, analizar y asimilar los dogmas porque forman una parte esencial de nuestra fe.
¿Y por qué son obligatorios? Porque son revelación divina. Bien sea revelación a alguna persona extremadamente importante en la historia de los dogmas católicos, bien sea por definición hecha ex cátedra por el Papa en el turno en el que le toca ejercer el papado. Los protestantes, desgraciadamente, en su medio millón de advocaciones, que no tiene caso comenzar a enunciar porque son demasiadas, medio millón, simplemente rechazan los 4 dogmas marianos y el quinto que está a punto de ser elevado. El quinto enunciado que está a punto de ser elevado, no sabemos si en cuestión de horas, días, meses o años, para que se forme entonces el quinto dogma, al cual me referiré dentro de un rato. Esta verdad revelada en la Biblia, en la tradición o al papado, es obligatoria sin discusión, lo cual no quiere decir que no podamos analizarlo, conocerlo, verlo en sus diferentes aspectos, analizarlo incluso desde un punto de vista histórico o desde un punto de vista académico. Se vale. El dogma no quiere decir, como lo decía yo hace un rato, que la inteligencia quede destruida o aniquilada por el dogma. La palabra correcta, la repito porque es muy claro que es particularmente importante que a todos les quede bien entendido el concepto. El dogma supera, sin aniquilar, la inteligencia humana. ¿Cómo podemos entender, por ejemplo, el dogma de que la Virgen es virgen antes, en y después del parto? Mediante un proceso que se llama partenogénesis, que es el parto de una virgen, de la Virgen sin dejar de serlo. Parece que rebasa la inteligencia humana, porque evidentemente la ciencia médica nos dice que la telita que cubre, que representa la virginidad de una doncella, en el momento de la penetración sexual o en el momento de la expulsión o dar a luz, del acto de dar a luz del bebé, pues la virginidad como tal, fisiológicamente hablando, anatómicamente hablando, desaparece. ¿Cómo podemos entonces entender que la Virgen permaneció siendo virgen a pesar del parto? Y a pesar de la preñez, a pesar de la manera mediante la cual es concebido el cuerpo físico de Cristo en el interior de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. Pues mejor ni los discutamos. Mejor simple y llanamente, con ese espíritu de humildad, de obediencia, de pureza de corazón, que enaltecimos y que nos impactó en la Virgen, en la sesión que tuvimos el lunes pasado, simplemente aceptémoslo, simplemente obedezcamos, simplemente agachemos la cabeza y doblemos la dura cerviz. Esta, la que los judíos no querían doblar, porque el mismo Cristo les dice así: sois duros de cerviz. O sea, necios, contumaces en el error, necios y contumaces en la negación de las verdades superiores de nuestra fe. Después de esta introducción a lo que es genéricamente el dogma, verdad de fe obligatoria de creer para todo católico, como lo que está en el credo,
El credo completito es un enunciado de aquello que debemos creer. En un solo Dios verdadero, en la Santísima Trinidad, en la concepción, en la redención, en la resurrección, en la muerte, etcétera. Todo lo que el credo dice, dogma de fe. La vida eterna, etcétera. Y entrando ya más lleno en nuestro tema de hoy, que son los dogmas referentes a la Virgen María, para empezar debo decir que los católicos adoramos únicamente a Dios, pero pese al amor que le podemos profesar, nos podemos sentir intimidados por Él e incluso pensar que es alguien distante a nosotros, imposible de alcanzar. Por ello es que después de la Santísima Trinidad, la Virgen María es fundamental en nuestra vida de fe y, ojo, en la historia del cristianismo. Además de su ejemplo de vida que ya vimos y de las muchas enseñanzas que podemos desprender de su testimonio, su rol, los atributos que Dios le concede y su constante intervención a lo largo de la historia, con sus formidables y numerosas apariciones, la convierten no solo en un personaje histórico, digno de ser estudiado, sino que en algo muchísimo más grande que un simple personaje histórico. Aquí debo hacer mención de algo que probablemente no hice suficientemente claro en la sesión pasada de lunes y que ahora, en honor a nuestra Madre de Guadalupe, debo decir. Cuando hablo que la Virgen se ha incrustado en la historia humana, y en este caso en la historia de México, y que fue en cierta forma la responsable de que 11 millones de indígenas de diferentes etnias, sobre todo de la etnia azteca o náhuatl, se bautizaran en interminables filas en un periodo muy corto, inmediatamente después de su aparición. Debo decir que hay una frase que pronunció el Papa Benedicto XIV y que está escrita en enormes letras en la entrada de la Basílica Antigua y que dice en latín: non fecit taliter omni natione, que significa en castellano: y no hizo cosa alguna o cosa igual con ninguna otra nación. ¿Qué fue lo que no pasó en Francia con la Virgen de Lourdes? ¿Qué fue lo que no pasó en Japón con la Virgen de Akita? ¿Qué fue lo que no pasó en Colombia con Coromoto? ¿Qué fue lo que no pasó en Chile? ¿Qué fue lo que no pasó en España con la Virgen del Pilar? Lo que no pasó y sucedió únicamente en México, fue que se quedó físicamente con nosotros. La guadalupana que está en la Basílica del Tepeyac no es una pintura, es la Virgen. Es un cuerpo vivo. Muchísimas cosas se han escrito y estudiado al respecto y seguiremos hablando sobre el tema de manera oportuna en este mes. Así que non feci taliter omni natione, y no hizo cosa igual con ninguna otra nación. Ya veremos mucho más a fondo qué quiere decir esa formidable presencia de la Virgen físicamente hablando entre nosotros. Ahora vamos a ver que el problema es que al no ser la Virgen una diosa, sino una criatura, como todos nosotros, muchos se han confundido y han puesto en duda quién es realmente María. Por eso la Iglesia a lo largo de los siglos, ojo, ha ido desenrollando
ha ido develando, ha ido desarrollando una rama de la teología que se denomina con el bellísimo nombre de Mariología. Teología referente a Dios. Mariología es la teología referente a la Virgen. La Virgen se ha manifestado a diferentes videntes y personas que han recibido revelaciones y mensajes. Y junto con eso ha habido momentos en los que obispos, cardenales y papas se han detenido a reflexionar y a pedirle a Dios que nos ayude a comprender sus misterios. En particular, los misterios relacionados con la Virgen María, y mucho de lo que hoy afirmamos sobre ella nace de estas reuniones llamadas concilios. En efecto, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido una multitud de concilios en los cuales se han definido los dogmas que debemos creer sin apelación, sin discusión, doblando la dura cerviz, entendiendo que no destruyen nuestra inteligencia, pero sí la superan. De estos dogmas, hoy en día la Iglesia afirma que existen dogmas marianos, es decir, verdades de la fe que son irrefutables, obligatorias, y que forman parte de lo que creemos y de cómo debemos vivir y celebrar nuestra fe. En particular lo relacionado con la veneración mariana. Estos dogmas son muy importantes en nuestra experiencia espiritual y de hecho se celebran con especial dedicación en el calendario litúrgico, y en muchos países esos días son feriados. Yo me acuerdo cuando de niño y de adolescente y aún de joven era una fiesta que el Estado reconocía como tal, era un día feriado, el 8 de diciembre, no se diga el 12 o el 15 de agosto, por mencionar solo 3. Durante la historia de la Iglesia se han discernido, ojo, no se han inventado, ya estaban implícitos en nuestra fe, pero la Iglesia, por ese don que le da Cristo, todo lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra quedará desatado en el cielo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces la Iglesia discernido. Espero que todos entiendan el verbo discernir, y si no, al final me lo preguntan. Y decretado, discernido y decretado. 4 dogmas marianos. ¿Cuáles son? 1. La Inmaculada Concepción de María. 2. La virginidad perpetua de María. 3. La asunción en cuerpo y alma al cielo de la Virgen María. No ascensión. Ascensión se refiere a Cristo, que sube a los cielos por su propia voluntad, su propia fuerza divina. María es asunta, es llevada por los ángeles. La asunción, pues, de la Virgen María en cuerpo y alma al cielo. Y 4, la maternidad divina de María. Por esta razón, a mí el que más me emociona y que en algunas ocasiones incluso me ha hecho llorar cuando he reflexionado profundamente sobre esto, es que María es nuestra madre, porque en infinidad de situaciones en mi vida personal, ella, cuando yo la he increpado, móstrate esse matrem, en latín, muestra que eres mi madre, y la garganta se me aprieta y los ojos se humedecen. He escogido, y Ricardo dice que le encantó esa imagen, gracias Ricardo, creo que sí fue bien escogida.
aparece la Virgen Mamá, la Virgen Madre, con una hermosísima sonrisa, una jovencita que abraza tiernamente a un niño que también es hermoso. No encontré una imagen más hermosa referente a la maternidad de María. Sí hay muchas, hay una multitud. De hecho, en el Renacimiento y en diferentes épocas de la pintura humana encontramos vírgenes, pero pues son gustos para otras épocas. A mí esta que subí me parece un gusto universal para cualquier época. Por eso está ahí. El cuarto dogma, su maternidad, la mamá, la madrecita de todos los humanos, sin excepción. Vamos a ver uno por uno. Comenzamos por en orden, por supuesto, comenzamos por la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres, óvulo y espermatozoide. La concepción es el momento en el que comienza la vida humana. Así que cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, de Cristo, quien también obviamente fue concebido sin pecado. No, nos referimos de la siguiente manera. Y aquí cito las palabras del Papa Pío IX, al ser definido el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Dice así el Papa: la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha del pecado original en el primer instante de su concepción. Por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano. Así fue la definición del dogma de la Inmaculada Concepción, o Purísima Concepción, como también suele llamarse. De hecho, creo que en Michoacán hay un pueblo que se llama así, La Purísima, en honor a la Virgen. Y continuando con la explicación de este bellísimo y contundente dogma, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador prometido, desde el Génesis, capítulo 2, versículo 15, historia vieja, por necesidad tendría que venir a nosotros mediante un acto purísimo, libre de todo defecto o pecado. Ella no hereda el pecado original. Para que esto fuera así, tendría que nacer de una mujer, el Redentor, totalmente libre de pecado, tanto desde el punto de vista sobrenatural como desde el punto de vista ético o moral y humano. Digamos entonces que Dios, como muestra de su honor y poder, nos trajo a la Virgen María, engendrada y nacida totalmente libre de defecto, libre de pecado, que significa libre del menor vestigio del pecado original, que es lo único que podría mancharla. Y esto lo aclaran los papas, lo disciernen los papas, fue posible por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la explicación sobre el primer dogma, la Inmaculada Concepción. Nos queda suficiente tiempo todavía para ver el segundo. Denme. El segundo dogma que vamos a analizar es la virginidad perpetua de María. La perpetua virginidad de María es el dogma mariano más antiguo de la Iglesia Católica, según el cual María fue virgen antes, durante y después del parto. Y ojo, no tuvo otros hijos. Contra la tesis protestante delirante de que Jesús tuvo hermanos, en el sentido congénito de la palabra,
en el sentido biológico de la palabra, no. Jesús no tuvo hermanos y es el unigénito. Así se le llama incluso con U mayúscula, el unigénito, el único hijo de nuestro Señor. Entonces, antes, durante y después del parto, y no tuvo otros hijos. Y afirma, como lo dice el Concilio de Constantinopla, desde el año 553, hace casi 1500 años, afirma, abro comillas, la real y perpetua virginidad, incluso en el acto de dar a luz al Hijo de Dios hecho hombre. ¿Misterio? ¿Dogma? No lo entiendas, acéptalo, punto. Así como María aceptó cuando dice fiat, hágase en mí según tu palabra. Ella no tenía la menor idea de cómo era posible que fuera a tener un hijo, si como ella misma dice, ¿y cómo será eso si no conozco varón? Entendiendo que la palabra conocer en el arameo antiguo significaba tener relaciones sexuales. Y ella dijo, ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? En el Concilio de Constantinopla, entonces se le otorgó a María el título de Virgen Perpetua, con una palabra griega hermosísima, aipartenos, aipartenos, A-E-I, partenos, o A-E-I, partenos, aunque es más eufónico A-E-I, partenos, con acento en la E. Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina en la Suma Teológica, libro 3, apartado 2.28.2, que María dio el nacimiento milagroso sin abertura del útero y sin perjuicio para el himen. Esa doctrina ya era un dogma desde el cristianismo más primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores como San Justino Mártir y otro muy famoso, Orígenes. Y fíjense, ya el Papa Pablo IV lo reconfirmó en una carta que él escribió en el Concilio de Trento en agosto de 1555, que se llama el Cum Curondam, el 7 de agosto de 1555 en el Concilio de Trento. Cito con precisión lo que se escribe en el Concilio de Trento. La Sagrada Escritura menciona a unos hermanos y hermanas de Jesús, pero la Iglesia siempre ha entendido esos pasajes como no referidos a hijos de la Virgen María, porque en efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, son los hijos de una María discípula de Jesús que se designa de manera significativa como la otra María, como claramente lo establece Mateo en el capítulo 13 y en el capítulo 28. Se trata entonces, los hermanos de Jesús, de parientes próximos a Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Véase el artículo 500 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que es Santiago y José, hijos de una María distinta, es la otra María, pero no es la Virgen María. Que quede claro para todos, y de esta manera zanjamos la discusión con los hermanos separados, los protestantes. Tenemos el tercer dogma, la asunción de la Virgen María. Catecismo de la Iglesia Católica. Me voy a basar, extraje la cita textual del Catecismo de la Iglesia Católica en el artículo 966. Dice, finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada e inmune de toda mancha de pecado original,
la Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminando el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo, para ser confirmada más plenamente a su Hijo. Catecismo de la Iglesia Católica, artículo 966. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII. Se tardaron los papas en discernirlo y en proclamarlo. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950. Yo me acuerdo muy bien me acuerdo. Yo tenía 7 años, ¿sí? Y cursaba el segundo de primaria. Y fue una noticia que llegó al día siguiente y recorrió el mundo católico y el mundo de las familias católicas con una alegría verdaderamente desbordante. Me acuerdo muy bien que esa noche, la del día 2, cuando ya la noticia había llegado a México, a pesar de que pues estaban las fiestas de los fieles difuntos y de Todos Santos, destapó su botella favorita de coñac, nos dio una probadita muy pequeña a mi hermano el número 2 y a mí. Se destapó una botella de champaña y brindamos en familia y leyó pasajes del Evangelio e hizo una fiesta familiar verdaderamente fuera de serie por la proclamación del dogma de la Asunción de la Virgen María. ¿En qué documento es proclamado? Se llama Constitución Magnificentissimus. Munificentissimus Deus, que quiere decir que Dios es munificente en extremo, munificentísimo en extremo, decretando como solemnidad el día 15 de agosto para su celebración en el calendario litúrgico. Todavía, en muchos países católicos, este día es feriado y para todos nosotros es fiesta de precepto. Aunque el gobierno ya no la reconozca como día feriado, para el católico, culto consciente, es un día de misa obligatoria. Es decir, asistir a la Eucaristía, a la Sagrada Eucaristía, es obligación. ¿Por qué decimos Asunción de María y no Ascensión? Como cuando hablamos de Jesús, ya lo aclaré, pero lo repito. El misterio de la Asunción consiste, dentro de otras cosas, en que María es elevada, es ascendida por ángeles, no por sus propios medios. Es decir, es Dios quien desea preservarla hasta el final de sus días. Por eso históricamente a la Virgen se la ha retratado rodeada de ángeles que la levantan entre nubes. Jesús, en cambio, sube a los cielos por sus propios medios, pues es Dios. Ese fue el tercer dogma. Entonces, la Asunción de la Virgen María, el tercero, el segundo, la virginidad perpetua y el primero, la Inmaculada Concepción. Veamos ahora el cuarto. El cuarto dogma, que para mi gusto, como les decía, es para mí el más conmovedor. La maternidad divina de María. La maternidad divina es el fundamento del culto mariano. Jesús es hombre y Dios a la vez. No es dos personas en una, sino que es una persona que integra dos naturalezas. La naturaleza humana, que sufre, que agoniza, que muere, que suda sangre en el huerto de los olivos, que tiene angustias de muerte y temblores como cualquiera de nosotros, aterrado ante lo que ve venir. Y la naturaleza divina, inmutable y perfecta y absoluta como lo es Dios. María entonces es madre de Jesús en su integridad,
siendo así Madre de Dios. Literalmente, Madre de Dios y Madre de Cristo, doblemente Madre. Cerca de 200 obispos se reunieron en el año 473, muy primitivo el cristianismo todavía, a discutir el tema al que me estoy refiriendo. Y llegaron a la conclusión de que la Virgen María sí es Madre de Dios, porque su Hijo, Cristo, es Dios. El Papa Clementino, en el concilio de Éfeso, lo expresó de este modo: si alguno no confesare que el Emmanuel, ¿quién es el Emmanuel? Cristo, Dios con nosotros, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios porque parió según la carne, al Verbo de Dios hecho carne. Si alguno no confesare esto, sea anatema. Cómo me encantan las definiciones de anatema de los papas. Ahora, en la era del buenismo, en la era en la que nadie se atreve a condenar nada, en la era en la que, ¿qué tanto es tantito? No seas tan tajante, no seas tan rudo. No, hombre, déjale paso a las opiniones de los protestantes. Puede ser que tengan algo de razón. No, definitivamente no. Fue definido desde el año 473 como anatema el que no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque lo parió según la carne. ¿A quién parió? Al Verbo de Dios hecho carne, hecho hombre por nosotros, por nuestra redención. La fiesta de María, Madre de Dios, se llama Theotokos, que en griego significa literalmente Madre de Dios. Entonces, nuestra Madre se llama la Theotokos, la Madre de Dios. Es la más antigua que se conoce en Occidente. La fiesta de ella, Theotokos, tiene vigencia desde el siglo V de nuestra era. Ya en las catacumbas o antiquísimos subterráneos de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Santa Misa, se encuentran pinturas con esta inscripción, Theotokos. Esta fiesta tiene la máxima categoría litúrgica, pues es una solemnidad, una grandiosa solemnidad. Por lo tanto, no solo es importante participar de la Eucaristía ese día, sino que para los católicos es una obligación. Y está por venir el quinto dogma. No sé cuánto se tarde, pero para mí ya es dogma. Yo lo acepto como dogma, y no recientemente, no, desde niño. Ya mi padre hablaba, ya Pío XII hablaba. Pío XII fue el papa que me tocó escuchar y conocer a través de sus escritos y de sus fotos cuando yo era un estudiante de secundaria. El quinto dogma es, como lo dice Adrián correctísimamente, es el dogma de María corredentora o mediadora universal de todas las gracias. Este título se le reconoce en documentos oficiales de la Iglesia. Ya se le reconoce y ha sido acogido en la liturgia. La Virgen María es el medio para profundizar en el misterio de Cristo, es el medio para progresar en la fe, en la esperanza y para vivir de una manera muchísimo más plena la verdadera caridad. La cooperación de María en la obra de la redención es indiscutible. Asociada por un vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la encarnación y de la redención, nosotros los católicos creemos que la Santísima Madre de Dios, nuestra Eva, Madre de la Iglesia, continúa en el cielo su misión maternal.
tenemos madre. Los católicos sí tenemos madre. Por desgracia, los protestantes no, porque no la reconocen. Continúa en el cielo su misión maternal para con los miembros de Cristo, cooperando al nacimiento y al desarrollo de la vida divina en nuestras almas, en las almas de las personas redimidas. Cristo ciertamente es el único mediador entre Dios y los hombres, porque solo Él con su muerte logró la reconciliación perfecta con Dios. Pero dice Santo Tomás que también a otros, como a la Virgen, podemos llamarlos mediadores por cuanto cooperan a la unión de los hombres con Dios. A María se le llama pues corredentora o medianera universal de todas las gracias desde el siglo V cuando menos. Y este título se le reconoce ya en documentos oficiales de la Iglesia y ha sido acogido en la liturgia, introduciéndose en 1921 una fiesta dedicada a María Medianera de todas las gracias. Cito a San Juan Pablo II en un discurso que da en España y con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy. ¿Qué dice San Juan Pablo? Dice, María, lo leo textualmente, María, que en vísperas de Pentecostés intercedió para que el Espíritu Santo descendiera sobre la iglesia naciente, interceda también ahora, para que ese mismo Espíritu produzca un profundo rejuvenecimiento cristiano en España, para que ésta, España, sepa recoger los grandes valores de su herencia católica y afrontar valientemente los retos del futuro. ¿Qué tal si hacemos nuestra esta oración? Y en vez de decir España, decimos, para que ese mismo espíritu produzca un profundo rejuvenecimiento católico en México, para que México sepa, para que nosotros sepamos recoger los grandes valores de nuestra herencia católica y afrontar valientemente, hasta el heroísmo, los retos del futuro. Bien, con eso terminamos nuestra exposición del día de hoy y damos paso al segmento de aportaciones, preguntas, dudas y comentarios. Recording stopped. Recording in progress.